Una vez más. Yo soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos felices de tener la oportunidad, amados, de compartir un mensaje de la palabra de Dios. Agradecido con nuestro Padre Celestial. Le damos la bienvenida a Daniel. Ayer vino a la cena de matrimonio, pero a los cultos primera vez creo que vienes, o ya, primera vez. Nuestro hermano Daniel, que estaba con Ana. Ya saben, vayan sabiendo los nombres. Mañana le digo María. Mañana te digo. Y ellos hace poquito hace unos meses vinieron de Argentina, ¿verdad? 3 meses. Y ya los recibieron con algunas luchas. Amén. Pero ¿saben qué? Cuando las luchas se levantan, hay un Dios que es más grande que esos problemas. Él trae una solución a los problemas que nosotros humanamente no la vemos. Pero cuanto más profundo, ¿verdad? Cuanto más oscuras son las tinieblas que nos rodean, nuestra luz va a brillar más. Va a sobresalir para brillar, ¿verdad? E iluminar a otros. Que eso es lo que nuestro Dios quiere. Amén. Y estamos, amados, compartiendo esta serie que hemos llamado, a ver si alguien se acuerda, Parecidos pero no igual. Parecidos pero no igual. ¿Por qué hemos titulado esta serie? Porque hemos recibido muchas enseñanzas a lo largo de nuestro caminar con el Señor, ¿verdad? Nuestra vida de cristianos. O quizás, si bien no recibimos enseñanza, hemos asimilado que la vida del cristiano es de una determinada forma y a veces vemos que no avanzamos, a veces no vemos un crecimiento espiritual, a veces me sigo enfrentando con los mismos gigantes y no encuentro esas piedritas que encontró David para arrojárselas. Y lo que queremos es con esta serie traer luz a tu vida para que puedas corregir aquellos hábitos, aquella forma que tú tenías de vivir como cristiano, ¿verdad? Que podamos corregirlos, que son parecidos a lo que el Señor quiere, pero no es igual. Es muy parecido, pero no es igual, ¿verdad? Y tristemente al Señor no le gustan las cosas parecidas, ¿verdad? A Dios le gustan las cosas como son. Vemos en su Biblia en la palabra, que cuando Él dio la orden que se hiciera, ¿verdad?, el tabernáculo de adoración en el desierto, cada instrumento que se realizó, cada pieza, cada mueble, tenía una medida específica y una forma específica de hacerse. Cada sacrificio que se hacía, cada presentación de los sacerdotes y los levitas tenía un procedimiento, ¿verdad? Y Dios era un Dios que le gustan las cosas como Él las plantea, y porque de esa forma la plantea tenemos que ser obedientes. ¿Recuerdan cuando David decide traer el arca a Jerusalén? ¿Recuerdan? El arca del pacto, lo que representaba la presencia de Dios. No sabían cómo traerla y allí la pusieron en una carroza. Y cuando iban en camino dice que la carroza se fue de costado, ¿verdad? Y Usa, si no me equivoco de nombre,
¿Vieron? Los nombres de acá no me acuerdo, pero los nombres bíblicos me acuerdo de todos. Usa fue el que quiso sostener el arca y cayó fulminado, cayó muerto. ¿Por qué? Porque Dios había establecido que nadie podía tocar el arca con sus propias manos. Solamente los sacerdotes tenían que pasar y los levitas pasaban por unos anillos que tenían el arca arriba, la colgaban sobre sus hombros y tenían que marchar sin tocar el arca. Y uno dice, pero qué terrible, este hombre quiso hacer algo bueno. Pero él está allá arriba con el Señor. Ahora Dios es un Dios que marca las pautas en su palabra. Amén. Toda desviación de lo que está aquí, toda desviación, cuando yo tuerzo la palabra de Dios, me está impidiendo recibir las bendiciones de Dios. Y puede ser una puerta abierta para que el enemigo haga estragos en mi vida. La palabra dice, por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Y hay muchos hijos de Dios que vinieron a los caminos del Señor, se arrepintieron de sus pecados, le recibieron como su Señor y Salvador, pero se olvidaron que aquí Él dejó escrito cómo debemos caminar con Él. Cómo tenemos que hacer para alcanzar las promesas. Dios no promete solamente una bendición allá en la eternidad, ¿verdad? Él promete bendición aquí en la tierra. Y este es el manual por excelencia que nos guía a caminar en bendición. Pero muchas veces, por nuestra forma de vivir, o por malos entendidos, o por malas doctrinas, por malas enseñanzas, o por el orgullo que hay en nosotros cuando nos enseñaron y no aceptamos esa enseñanza, no avanzamos. No vemos que nuestro carácter sea transformado, no vemos que nuestra economía mejore, no vemos que nuestras experiencias con el Espíritu Santo avancen. ¿Cuántos aquí han tenido experiencias preciosas con el Espíritu Santo? Experiencias sobrenaturales. Levanten su mano. Aquellos que han recibido esa experiencia, ¿no les gustaría algo más? Miren, cuando a mí me decían, tú eres fanático, yo le decía, no, yo soy apasionado. Apasionado de mi Señor. Y soy un hijo que anhela su presencia y continuamente quiere crecer y continuamente quiere acercarse y continuamente quiero tocar su corazón. Y yo creo que a qué padre no le gustaría un hijo así, ¿verdad? A veces cuando nuestros hijos cumplen una determinada edad, ya en la adolescencia, algunos no quieren que ni los padres los vayan a recoger al colegio, ¿verdad? Porque se creen grandes ya. Pero cuando son chicos y están a una edad que están continuamente buscando el afecto y el cariño de sus padres. Mi hijo Jonathan de 11 años y mi hija Micaela de 23 son muy afectivos, pero porque tienen la respuesta. Quizás si yo fuera un padre que no respondiera a esos afectos, ellos a esta altura, sobre todo mi hija de 23 años, no se sentiría con el deseo de acercarse y abrazarme como hace. A veces nos cruzamos en la casa y ella se me hace, dame un abracito, ¿verdad? A veces estoy sentado allí en el sofá y viene mi hijo, se me pone arriba y empieza con esos labios de sopapa, le digo yo, porque tiene unos labios gruesos y me empieza a dar besos, ¿verdad? Y qué cosa linda que nosotros como hijos tengamos esa actitud con nuestro Padre. ¿Cuántos cuando entran a la presencia de Dios, cuando le buscan, se sienten como ese niño amoroso? Si no es así, tendrías que cambiar tu oración y tu búsqueda. Jesús dijo que debíamos ser como niños. Debíamos ser como niños para heredar el reino de los cielos. Y el ser como niños se refiere a esa inocencia en nuestros corazones de creerle todo.
de creer como nuestros hijos que dicen, papá, ¿y si nos compramos un avión? Y uno apenas tiene para el combustible de su moto, ¿verdad? Esa inocencia en nuestros corazones. Y uno ama eso. ¿Cuánto más nuestro Dios? Porque uno le está creyendo, está conociéndole a Dios que no hay nada imposible para Él. Y entrar en su presencia con esa actitud de niño, ¿verdad? ¿Cuántas veces me he sentado? Bueno, siempre, todas las mañanas mi tiempo he sentado en el piso, en mi oficina, y allí me siento y me arrodillo un rato y termino sentado y ahí estoy como un niño hablando con su padre. Y a mis 30 y algo de años, bueno, está bien, un poquito más, a mis 48 años, todavía me siento así. ¿Y saben qué? Me doy cuenta que a mi padre le agrada porque cuando yo voy medio duro, cuando yo voy con mis 48 años allí, no siento tanto su presencia como cuando voy como un niño. Y le confieso algo, muchas veces voy como un niño cuando estoy con las pruebas hasta acá. No siempre. Pero cuando estamos con las pruebas hasta acá, cuando nos vemos superados, ahí nos rendimos como niños y lloramos y derramamos nuestras lágrimas y nos quebrantamos. Pero Él quiere que sea siempre eso. Esa es la relación que Él anhela con nosotros. Amén. Y por eso quiero llevarte en este tiempo, en esta serie, a que tú dejes todo argumento de enseñanza humana, dejes todo argumento doctrinal que te aleja de esa actitud que debemos tener en nuestros corazones. Amén. Y la vez pasada, en la reunión pasada, hablamos Cristo en mí. Y aprendimos, ¿verdad?, que la vida de cristiano no se trata de mis fuerzas, sino de creer que Cristo está en mí. Y si Cristo está en mí, yo tengo vida eterna. Y si yo estoy en Cristo, estar en Cristo me da la capacidad y me faculta para vivir en santidad y como agrada a Dios en esta tierra. Por eso Pablo dijo, ¿verdad?, que más no sea yo, sino Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no quiero ser yo más, Él que sea en mí. Amén. Y hemos aprendido que con eso nos quitamos un montón de carga. Porque queremos cambiar, que nuestro carácter cambie, que nuestra fe crezca, ¿verdad?, que nuestras relaciones mejoren, que nuestra economía mejore, que yo madure ministerialmente, pero siempre lo intentamos por nuestra fuerza. Y no es con tu fuerza, es Cristo en ti. Amén. Y entendiendo esto, vamos hoy a hablar de otro punto interesante. Más que una religión, necesitamos una relación con Él. Y quiero aclarar algo, amado. La palabra, nosotros hemos interpretado que la palabra religión es mala. Nosotros vivimos una religión con Dios. Porque la definición de religión dice que es la expresión externa de devoción espiritual. También dice que la palabra religión viene del griego religare, que significa contener, detener o refrenar. Y esto dice que se llegó a aplicar a los servicios, a los rituales, a las reglas por los cuales expresaban su fe hacia una deidad. Entonces, amados, la religión no es mala desde el punto de vista de llevar una vida de devoción y de obediencia a nuestro Padre Celestial. No es mala desde ese punto de vista. El apóstol Santiago allí, en su primer capítulo, hace una referencia y dice, la religión que agrada a Dios es ayudar a los huérfanos, ¿verdad?, ayudar al desvalido. ¿Qué está diciendo? Que no es algo interno, sino una demostración de amor externa.
Pero cuando nosotros nos enfocamos en una religión y no en una relación, eso trae problemas a nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, quiero leerles algo que por allí buscando en el diccionario bíblico, encontré por qué los creyentes no queremos llamar religión. Uno de los puntos, por qué los creyentes no queremos llamar religión a nuestra experiencia, a nuestro caminar con el Señor. Y mire lo que dice. Está hablando de la palabra religión, dice, la cual se resiste a emplear la palabra religión tanto por el contenido de la fe cristiana como por su expresión en el culto y el servicio. Y esto emana de la convicción de que los cristianos no simplemente vivimos una religión y que vivimos una relación, sino que difiere de todas las demás religiones, porque el contenido de nuestra doctrina es revelado divinamente por el Espíritu Santo y su expresión externa por parte de los creyentes no es un modo de alcanzar la salvación, sino es un modo de acción de gracia por haberla alcanzado. Nosotros nos diferenciamos de las demás religiones, que el contenido de lo que nos guía a nosotros fue recibido desde el Espíritu Santo de Dios al hombre. Amén. Lo segundo por lo cual nosotros no tratamos nuestro caminar con el Señor como una religión es porque desde el Antiguo Testamento el propio Dios se manifestaba al pueblo de Israel como su esposo. Israel la esposa y él su esposo. Manifestaba una relación de matrimonio. Pero no queda ahí. En el Nuevo Testamento, Jesucristo llama a la iglesia como la esposa y él el esposo. Entonces, Dios Padre, Jesucristo Hijo, se manifiestan hacia nosotros como una relación de marido y mujer, no una religión. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que lo nuestro es más que una simple religión, llevamos una vida de relación con Él, es ahí el punto por el cual nos diferenciamos del resto de las religiones. Ahora, ¿cuál es el peligro de la religiosidad en los creyentes? Vamos a Mateo capítulo 15. ¿Con quién se enfrentaba muy a menudo Jesús? ¿Se acuerdan? Hipócritas. ¿Se acuerdan? No ustedes. Él le decía con los religiosos de la época, ¿verdad? Con los escribas, con los fariseos. Mateo capítulo 15. Jesús está hablando de lo que contamina al hombre. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, Jesús, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le pregunta, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. ¿Verdad? Versículo 5. Pero vosotros decís, Jesús le está diciendo a los fariseos, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y miren lo que le dice acá, hipócritas. Así le hablaba a Jesús. No era todo paz y amor. Él era firme en las cosas que decía. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón
está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y así están muchos creyentes, amados, caminando, ¿verdad?, con el Señor, queriendo agradar con cosas de hombres. Por ahí hay algunos lugares que si te vestís de una forma, si no te maquillás, si no te cortás el pelo, como que eso va a agradar el corazón del Padre. Y no es otra cosa más que mandamientos de hombre. Invalidamos la ley de Dios. Amado, la religión crea cristianos aparentes. ¿Por qué digo que la religión crea cristianos aparentes? Somos una cosa de apariencia de la religión y somos otra cosa cuando encontramos en nuestra relación con Dios, cuando nos encontramos con nuestra relación con Dios. Un cristiano aparente vive una vida doble. Le da lo mismo agradar a Dios que al mundo. Un cristiano aparente no le tiembla la pera para mentir si tiene que hacerlo con tal de salvarse. Un cristiano aparente vive una vida en su hogar, pero cuando va a la iglesia está con la Biblia en mano, ¿verdad?, o abajo el brazo, gloria a Dios, aleluya, pero regresa a su hogar y sus hijos quieren que vuelva a la iglesia. Hace mucho tiempo escuché una historia de un niño que le decía a su madre, mamá, vámonos otra vez a la iglesia con papá. Y la madre decía, ¿por qué? Porque papá, allá en la iglesia es todo ternura, todo amor, pero acá es otra cosa. Te voy a decir una cosa, amados. El hogar es donde realmente demostramos cuán creyentes somos. El hogar es donde demostramos cuánto realmente amamos a Dios y cuánto realmente hemos sido transformados o estamos queriendo ser transformados. Conocí un matrimonio de 25 años de casado. Él, un siervo de Dios de años, un evangelista. Tiempo después, su hijo cumple los 18 años de edad y me pide para tener una consejería. Y me dice, yo no quiero ir más a la iglesia, no quiero congregarme más, porque desde que nací he visto hipocresía. Mi familia es una cosa en la casa, en la iglesia, pero cuando llegan al hogar es otra cosa completamente distinta. Y eso ha generado un conflicto en mi vida. El chico terminó en las drogas. Este matrimonio de 25 años terminó divorciándose, separados cada uno por su lugar. Una vida de cristianos aparentes. Eso no escapa a la mirada de Dios. Por eso vemos cristianos a veces en las iglesias que están años sirviendo al Señor, pero todavía en la intimidad no son lo que demuestran. Allí cuando nadie más le ve que sus familiares, o allí cuando nadie les ve, solamente Dios, ellos demuestran y manifiestan lo que realmente hay en su interior. Cristianos aparentes. Un aspecto exterior muy lindo, pero en su interior podemos, amados, forzar muchas cosas, pero si tu cambio y tu transformación no surge desde tu interior, tu exterior poco lo puede resistir. Las mujeres que se tiñen acá, ¿cuánto les dura? ¿Lo hacen una vez o lo tienen que hacer una vez que comienzan a teñirse? ¿Verdad? Los jóvenes que tienen el deseo demoníaco, diría yo, demoníaco, de querer cambiar de sexo y se empiezan a dar hormonas para que no le crezca el pelo, no le crezca la barba. ¿Sabían eso?
Toda su vida se tienen que dar esas hormonas para mantener ese estado físico. Por lo tanto, no es algo natural, no es algo forzado. Y la vida del creyente aparente es eso. Exteriormente es una cosa, pero es forzada. Y en la primera oportunidad que se le presente algo tentador, lo van a codiciar y lo van a tomar como si tal cosa. Podrán quizás disimularlo ante la vista de alguien, pero en la intimidad a Dios no podemos engañar. Esos son cristianos que no viven una vida de relación, sino que viven una vida de religión. La religión crea cristianos acomodados. ¿Cómo es un cristiano acomodado? Vive una vida de rutina. Se ha acomodado a su estilo de vida y ha dejado de lado del estilo de vida de Dios. Vive una vida placentera. Solo prioriza los deseos de su carne, de su mente, por el obedecer a Dios. Lo tercero que genera la religiosidad son cristianos ateos. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cristianos ateos? ¡Qué locura! Cristianos ateos. Decimos creer en Dios bajo la careta de la religión, pero no creemos en las promesas de su palabra. Decimos creer en Dios, pero no le creemos a Él. Decimos creer en Dios, pero no tenemos temor de Dios. Hace un tiempo me tocó relacionarme con una pareja que estaba en hoy le llaman unión libre, en Uruguay le llaman concubinato. Unión libre, ¿verdad? Pero que no es nada libre. Y esta pareja, la muchacha empezó a decir, no, porque empezó a ver los defectos de los hermanos. Y se puso el manto de juez y empezó a decir, porque fíjese que esto, aquello, lo otro, y empezó a criticar aquí y allá. Y yo lo escuchaba, ella y su pareja. Cuando terminó de hablar, le digo, ¿sabés lo que dice la palabra de Dios con respecto a lo que tú y tu pareja están viviendo? ¿Cómo el Señor lo tilda eso? ¿Hay algún impedimento para que ustedes se presenten bien ante Dios? Hagan las cosas bien. ¿Hay algún impedimento? No. ¿Es solo su deseo? Sí. ¿Por qué no lo hacen? ¿Y por qué? Porque no tienen temor de Dios. La persona que tiene temor de Dios sabe que a Dios no le agrada que andemos en pecado. Amén. Cristianos ateos creen en Dios pero no le creen a Dios. Viven una vida sin temor a Dios. El cristianismo se trata de tener una relación con Dios, de practicar un estilo de vida que agrada a Dios y por ende al prójimo. Quiero invitarlos allí a Lucas capítulo 15. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo? ¿Qué tendrá que ver esto con los cristianos religiosos? Ahora vamos a ver. La parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Aquí, ¿verdad? Jesús está hablando primero de la oveja perdida, de la moneda perdida y termina hablando del hijo pródigo. ¿Cuántos escuchan? Levanten la mano. ¿Quién no ha escuchado la parábola del hijo pródigo? Todos han escuchado. Vos no la escuchaste. ¿Escuchaste? Igualmente la voy a leer por las dudas. Voy a leerla y quiero que presten atención a qué me voy a enfocar en esta parábola. Estamos hablando de vivir una vida de relación y no de religión. Dice versículo 11 de Lucas capítulo 15. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada.
y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Dónde estaba trabajando este hijo pródigo? ¿Cuidando qué? ¿Se imaginan el olorcito que... ¿Cuántos han visto un criadero de cerdos? ¿Vieron el aroma que sale tan rico? Que usted sale allí y le queda como impregnado de ese aroma. Bueno, así vino este hijo y su padre después lo manda a bañarse, a que lo lave. Pero así como estaba, lo abrazó y le besó. Y dijo el padre, pero el padre dijo a sus siervos, 21. Y el hijo dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto era, y ha vivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, no quería entrar. ¿Quién se enojó? El hijo mayor, ¿verdad? Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amados, cuando Jesús cuenta esta parábola, Él está hablando a dos tipos de personas. Él se está refiriendo a dos tipos de personas que estaban en aquel lugar. Uno eran los pecadores y los publicanos, que eran los recaudadores de impuestos. Ese era un grupo. Y el otro grupo al cual el Señor se estaba refiriendo eran los fariseos y los escribas. Entonces dije, hay dos grupos en ese lugar recibiendo esta parábola: pecadores y publicanos, y por otro lado los fariseos y los escribas, que eran los religiosos de la época, eran las principales autoridades religiosas. Entonces se nos está hablando aquí, ¿verdad?, del hijo menor, ¿verdad?, que representa, algunos aquí toman esto como es aquel que no ha conocido a Dios, pero el hijo menor realmente representa un hijo de Dios.
Representa a aquel cristiano que le recibió como su Señor y Salvador. Pero es un cristiano que no es un cristiano maduro, es un cristiano carnal, es un cristiano que se deja guiar por sus emociones, es un cristiano que se deja llevar por los deseos de su mente. Y por el otro lado tenemos al hijo mayor. Y este hijo mayor representa a los legalistas. Este hijo mayor está representando a los que estaban allí presentes, a los fariseos, a los religiosos de la época, ¿verdad? Entonces, amados, en nuestra vida como cristianos debemos tener cuidado de estos dos extremos. De ser cristianos carnales, que nos da tanto andar en las cosas del mundo como en las cosas de Dios. Cristianos que hemos rendido nuestra vida al Señor con nuestras bocas, con nuestras palabras, pero realmente nuestros hechos y nuestra vida no lo manifiestan. Por otro lado, aquellos cristianos que son religiosos, que son legalistas, como eran los fariseos de la época. Y el Señor Jesús está haciendo alusión a estos dos tipos de personas. Ahora, vamos a desglosar un poquito más esta historia. ¿A quién repartió los bienes el Padre? ¿Al cristiano carnal? ¿Al hijo pródigo? ¿Solamente? ¿O a los dos? A los dos. Él repartió su herencia, si bien se lo había pedido solamente el hijo menor. Él dice en el versículo 12, escuche, versículo 12, y les repartió los bienes. O sea, el menor le pidió la herencia, pero el padre se la entregó a los dos. ¿Sí? Y esa herencia, amados, fue dada a el hijo menor y él la malgastó. Ahora, la Biblia, haciendo referencia a los cristianos de hoy en día, el apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 11 al 14, él dice que Dios nos ha dado una herencia en Cristo y que como pago inicial de esa herencia nos ha dado el Espíritu Santo. Esa es la herencia que usted recibió. Amén. Son las arras, son la promesa del Espíritu Santo para salvación. ¿Puede entender esto? Ahora, esa herencia, ¿qué incluye? ¿Qué incluye la herencia del Espíritu Santo en mí? Esa herencia incluye poder de Dios en nosotros, manifiesto a través del Espíritu Santo, para salvación, para sanidad, para liberación, para prosperidad, así como también poder para vivir una vida santa. Santo quiere decir apartado, una vida que agrada a Dios. El poder de Dios a través del Espíritu Santo está en ti y está en mí para llevarnos a una vida de santificación. Porque la palabra dice que el que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando. Amén. Ese poder del Espíritu Santo está en mí y está en ti para poder ser transformados. Y cuando somos transformados de victoria en victoria y de gloria en gloria y vamos conociendo el caminar con el Señor, nuestra vida comienza a tomar un rumbo diferente. Comenzamos a ver la mano de Dios de una forma diferente. Comenzamos a vivir una vida en paz, gozosa, no ligada a las circunstancias que estamos viviendo, sino unida a nuestra confianza que el que está en nosotros es más grande que el que está contra nosotros. Una vida en paz y confianza, creyendo que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Esa es la paz que viene a tu vida cuando tú tienes esa relación de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, como el hijo pródigo se fue con esa herencia y se entregó al pecado, amados, nosotros también, muchas veces por dar lugar
al pecado en nuestras vidas, perdemos la herencia. Perdemos la bendición, no perdemos la herencia, perdón, pero perdemos la bendición de Dios en nuestra vida. Este hijo pródigo despilfarró toda esa herencia que había recibido. ¿Y cómo terminó? ¿Terminó bien? Así nos pasa a nosotros. Usted recibe el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo le habla, le quiere enseñar, lo quiere guiar. Y usted es tan duro. Somos tan cabeza dura. Por acá no, por acá no. Y seguimos por ese lugar. Y las consecuencias son: terminamos cuidando cerdos, queriendo comer las sobras de los cerdos, en vez de estar ahí con nuestro Padre disfrutando de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Esas son las consecuencias del pecado. Ahora, lo segundo que vemos es que el hijo mayor estaba viviendo bajo la ley. Él trataba de ganar el favor de su padre a través de su trabajo y de su servicio. Allí en el versículo 29, ¿verdad? El hijo mayor dice: nunca me has dado nada, o nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Ahora, la palabra dice que él había recibido toda la herencia. Y el padre le dijo: pero, hijo, todo lo mío es tuyo. En el versículo 31. ¿Era problema del padre que él no disfrutara la herencia, o era problema de él que no entendía la herencia que tenía? Estaba enojado porque su padre mató el becerro gordo, porque su hermano había regresado. Le echaba la culpa a su padre porque él no mataba un cabrito para compartir con sus amigos, pero en realidad que no lo mataba porque no quería, o porque no había entendido que ya esa herencia estaba entregada y podía hacer usufructo de ella. Tú tienes la herencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él te lleva a la comunión con el Padre. Él te guía por las sendas que te llevan a prosperar, a bendecir tu vida, tu familia, a caminar en paz y en gozo. Pero cuando nos volvemos religiosos, como el hermano mayor, creemos que nuestras obras son necesarias para recibir las herencias. Amado, es por fe. ¿Tu salvación por qué la recibiste? ¿Por obras o por fe? Por fe. En gracia el Señor te la da porque no la merecemos. En gracia te la entrega. Y tú la recibes por fe porque crees en Jesucristo. Amén. Y si recibes la salvación por fe y puedes reconocer que ya tienes vida eterna desde el momento que recibiste la salvación, ¿por qué no le crees para caminar en las promesas que Él te entregó? ¿Por qué sigues luchando con problemas de años atrás y no se los entregaste a Él? ¿Por qué no puedes disfrutar de las bendiciones y las promesas de Dios para tu vida? Amados, el legalismo hace que perdamos nuestra herencia en Cristo, porque nos vuelve inseguros, temerosos y nos separa del amor de Dios. El legalismo siempre te lleva a querer obtener el favor de Dios por lo que hagas. Y por eso hoy, cuando estábamos orando aquí, sentía en mi espíritu que algunos habían venido con pensamientos en su mente: Señor, yo te he fallado. Hoy no voy a recibir nada porque te he fallado tanto. Quizás no te he buscado en esta semana como debería haberte buscado. Quizás no te he honrado como debería haberte honrado. Y cerramos nuestra mente y nos volvemos legalistas pensando que Él ama a sus hijos por lo que hacen. Él te ama y te llamó a pesar de tus errores.
Y así como ese padre abrazó a su hijo, aún viniendo maloliente, sucio, abrazó y le dio un beso. Así es Dios con nosotros. Y cuando tú entras por esa puerta y dices, Señor, vengo cansado, vengo atribulado, me siento que no he avanzado y que he sido vencido. Y nos empezamos a preguntar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? En vez de decir, Señor, quiero entregarte esta carga. Gracias porque tu amor es abundante y tu misericordia es infinita. Gracias. Quiero recibir hoy un toque de tu presencia. Quiero ser ministrado por tu Espíritu Santo. Quiero que quites de mí toda carga. Pero no. Como no hice capaz que todas las cosas bien en la semana, limito al Espíritu Santo de Dios a operar. Lo mismo pasa en nuestro tiempo de intimidad. Fallamos al Señor y en vez de ir con un corazón de niño. ¿Cuántos han visto niños pelearse acá? ¿Cuántos han visto niños pelearse? Yo les pregunto, ¿a los pocos minutos los niños no andan abrazados como si tal cosa? Ahora, ¿cuántos han visto a personas grandes pelearse? Familiares. No se hablan más. Están tiempo sin hablar. Por algo el Señor dijo, tienes que ser como niño. Tienes que ser como niño, no importa si te equivocaste. Yo te creo que tu misericordia y tu amor de Padre es infinito para conmigo. Pero somos tan legalistas, somos tan religiosos, que pretendemos que las obras que hicimos de bien nos van a acercar más al Padre. No funciona así, amado. No funciona por ese lado. Las personas religiosas usan la religión como una máscara para esconder las heridas en su alma. Pretende que todo está bien en su vida. Repiten versos bíblicos y sirven en la iglesia, pero su vida de oración es superficial y su vida en general es aburrida y no experimentan lo sobrenatural de Dios. Nos volvemos tan legalistas, tan dependientes de mis obras, de lo que bien que yo hago las cosas, que creemos que eso limita el obrar de Dios en nuestras vidas. Y no funciona así, una vez más te lo digo. Amados, en Mateo capítulo 23, versículo 13, vemos otra confrontación del Señor con los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 13. Dice, y voy a saltar del 13 al 23, por cuestiones de tiempo. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que colase mosquito y tragase camello. Ay de vosotros, pobre, les dio un palo acá. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad.
Jesús estaba acusando a los escribas y fariseos, poniendo argumentos, tradiciones humanas por sobre lo que Él pidió. Amados, quiero darte algunas indicaciones de aquellos que están viviendo, en vez de una relación, una religión. Quiero darte algunos indicadores. Me da envidia tras el éxito de otro. Critico constantemente a mis líderes y a otros en el ministerio. Comparo mis fracasos y logros con los de los demás. Necesito reconocimiento de otros para servir o amar. Escondo el pecado o mis errores y pretendo que todo anda bien. Insisto en hacer algo que no trae paz ni para mí ni para los que me rodean. Busco alivio en las adicciones o compulsiones. Continúo adelante sin importar la dirección de Dios o el consejo de los demás. Intento cambiar el comportamiento de las personas con el uso de estrategias personales, con apariencia de espiritualidad. Si hay alguna de estos síntomas en tu vida, te digo que hay un espíritu de religiosidad golpeando en tu corazón. Cuando estaba sirviendo como presbítero por el año 2006-2007, llegó a mis manos un libro que se llama Fariseitis y que habla, ¿verdad?, de todos los creyentes que se vuelven legalistas, los creyentes que dejan su relación con Dios y toman una religión. Yo me recuerdo que cuando comencé a leer este libro, amados, me sentí tan confrontado. Porque la persona que es legalista, que es religiosa, siempre está buscando el error en los demás. Siempre está encubriendo sus errores, sus debilidades, buscando el error en los demás. Y así estaba yo, sentado allí arriba con las autoridades, saco y corbata, y juzgando a los demás. Mirá fulanito cómo vino. Llegó tarde al culto. ¡Ja! ¿Qué andará haciendo este? Mirá cómo vino fulanita. Mirá cómo se está vistiendo. Mirá ciclanito, ya ni canta, ni ganas de cantar. Debe andar perdido en el pecado. Y así estaba uno sentado allí arriba, con esa actitud legalista, religiosa, juzgando a los demás, creyéndose en un lugar que Dios no lo había puesto, sino que uno se levanta a lugares de juez. Jesucristo dijo: yo vine a buscar los perdidos. Yo vine a buscar los perdidos. Y si Él no se puso a juzgar, ni a cuestionar, ni a criticar, ¿cuánto más nosotros tenemos que tener un espíritu conciliador y de restauración para los hermanos que están viviendo una situación difícil? ¿Cuánto más nosotros debemos acordarnos de dónde nos sacó el Señor antes de mirar el error de nuestros hermanos? Juzgamos y criticamos a nuestros líderes, pero cuando se nos pone en ese lugar, ¡ay! Ahí vemos que las papas queman. Ahí vemos que las papas queman. Y ahí es donde decimos: yo lo criticaba, y yo lo cuestionaba, y yo decía esto y aquello. Si no podés, si no tenés capacidad. Alguna vez me lo dijeron: hermano, si usted no tiene capacidad y si no le da, deje nomás. Dios va a levantar a otro. Parecía que me habían clavado algo en mi pecho hacia acá. Pero después el Espíritu Santo me habló y me dijo: yo soy quien levanto la autoridad de aquí.
Y empecé a creerle a Él y no a creerle lo que decían los demás. Cuando vos le crees a Él, comenzás a caminar en una dimensión diferente. Comenzás a caminar en una dimensión de fe. Amén. Porque Él es quien te levanta. Amén. No se tratan de tus capacidades. No se tratan de tus cualidades. No se trata de cuánto puedas recitar la palabra de Dios de memoria. Se trata de tu fe en Cristo Jesús. Se trata de creerle a Él por sobre todas las cosas. Él nos llama capacitados. Él capacita a los que llaman. Y vaya que los capacita. 13 años estuvo David siendo capacitado para alcanzar a ser rey. A los 17 años fue ungido. A los 30 años recién toma el liderazgo de una parte de Israel, de Judá. 7 años después recién es rey. Se cumple la palabra de Dios que es rey sobre todo Israel. Pero para llegar ahí, ¿qué sufrió? Persecución, engaños, hambre, peligros de muerte. Cometió sus errores, pero siempre se arrepentía porque conocía el corazón de Dios, que era un corazón perdonador. Amén. Cuando nos volvemos religiosos, amados, nosotros pensamos que Dios es como nosotros. Y cometemos un error y no nos acercamos al trono de la gracia para pedirle perdón, porque nuestro legalismo y nuestra religiosidad nos hace entender que tengo que, hasta que no cambie, ¿cómo me voy a presentar? Y es una mentira grande del enemigo. Ahí es cuando tenés que presentarte. Los que están enfermos no esperan estar sanos para ir a un hospital. Cuando tu vehículo se rompe, no espera que se repare solo para llevarlo al mecánico. Pero nuestra religiosidad, ese fariseísmo que a veces nos toma, nos hace pensar que son nuestras fuerzas y nuestras capacidades. Y no hay nada más lejos de la verdad de Dios que eso. Si llegaste donde llegaste, si estás donde estás, no es por tu capacidad, no es por lo bueno que he sido, es por gracia y misericordia de Dios en tu vida. Amén. Y eso es lo que debe creer un verdadero creyente. Ahora, amados, ¿saben que la mayoría de las personas que no logran vivir una relación con Dios es porque están atados a un espíritu de orfandad? Están atados a un espíritu de orfandad y les cuesta creer la relación de Dios Padre y nosotros hijos. Y lo vemos a un Dios como un Dios lejano. Y ese espíritu de orfandad mayormente opera en personas que tuvieron padres ausentes. Opera en personas que tuvieron padres que estaban presentes, pero que era como que si no estuviesen. Padres que no eran cariñosos, padres que eran castigadores. Entonces te hace creer que tu Dios tiene ese rol también, esperando que te equivoques para estar con un cinto ahí, con una vara para castigarte. Ese no es tu Dios, ese no es mi Dios. Ponete de pie, gloria al Señor. Amados, hoy necesitas rechazar ese espíritu de orfandad si no has logrado entrar en una relación con el Padre. Te digo la verdad, hay una gran diferencia caminar en relación con Dios Padre que caminar en religión. Hay una gran diferencia. Empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Empiezas a amarte como Dios te ama. Empiezas a amar con el amor que Dios derrama en ti. Amén. Hay una gran diferencia.
Quiero que nos tomemos un minuto para adorar aquí ahora. Y si tú realmente no has entendido o no has experimentado esta relación de Dios Padre, yo quiero pedirte que hoy sea el tiempo de que rechaces todo espíritu de orfandad y comiences a creerle a Dios como tu Padre. Comiences a relacionarte con Dios como tu Padre. Deja de verte como un hijo rebelde. Comenzá a verte como un hijo que tiene un Dios que te ama por sobre todas las cosas. Y que si tienes lo que tienes, y que si Él te ha traído a tu presencia, no ha sido por lo que has hecho. Por lo tanto, si no ha sido por las cosas buenas que has hecho, ha sido por su misericordia y por su gracia. Esa misma gracia y misericordia aún se manifiestan para tu vida. Amén. Deja de creer que son tus obras lo que van a ganar el afecto del Padre. Él te ama porque eres su hijo. Y nada va a cambiar eso. Dice la palabra, nada nos separará del amor de Dios. Ni peligro, ni hambre, ni desnudez. Y llega a hablar, dice, ni lo más profundo de las tinieblas. O sea, ni el pecado más profundo con el cual tú estés viviendo hoy. Eso no te separa del amor de Dios. Aún tienes acceso libre al Padre. Pero si sigues ahí, seguirás sufriendo las consecuencias de ese pecado. Es tu decisión. Como este hijo pródigo decir, oiga, yo aquí queriendo comer sobra de chancho, en vez de estar con mi Padre, donde tengo el alimento de sobra. ¿Qué relación has tenido hasta ahora con tu Padre? ¿O simplemente has vivido una religión? A veces sentimos como que Dios está como a 1.000.000 de kilómetros, ¿verdad? Y esto trata porque todavía no has conocido a Dios como tu Padre. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracias para la ayuda oportuna. Acércate al Padre. Cada día, amado. No importa si estás errando, acércate a Él. Es en su presencia, es en la cercanía y la comunión con el Padre que tu vida es transformada. No es alejándote de Él. El enemigo te quiere hacer creer que como estás pecando, como estás fallando, como todavía hay cosas en tu carácter, como todavía hay debilidades que no puedes vencer, te ha hecho creer que tienes que alejarse. Así me lo ha dicho mucha gente. Pastor, yo no soy hipócrita. Yo no quiero presentarme ante Dios sabiendo que todavía hay cosas que tengo que dejar. ¡Necio! Nunca la vas a dejar con ese pensamiento. Nunca. Porque ese es el pensamiento que el enemigo pone en nuestras mentes para que te alejes de Él. Pero si te acercas a tu presencia con una actitud de humildad, de agradecimiento, ¿verdad? Acerquémonos con confianza. Con confianza que Él no te está esperando para castigarte, sino para decirte, ven, hijo amado. Te amo. Quiero restaurarte, quiero sanarte. Quiero llevarte a nuevos niveles de fe, nuevas dimensiones de mi gracia y de mi poder. Puedes caminar en abundancia de mi mano. Puedes caminar en paz y gozoso, porque eres mi hijo amado. Él te abraza, se tira a tus cuellos. Y nuevamente, aunque has pecado, Él te cambia de vestiduras, quita todo pecado de ti, te pone vestiduras de santidad y pone un anillo en tu mano y calzado en tus pies. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No me canso de decirlo, que su amor y su misericordia es la que me sostiene cada día. Cada mañana cuando me levanto, de mi corazón sale una actitud de agradecimiento simplemente por la vida,
Hoy estoy con vida. Hoy estoy con salud. Hoy tengo mi familia. Gracias por lo poquito que tengo. Gracias. Gracias, papá. Porque me estás preparando para cosas grandes. Pero si sigues como dice ese hijo pródigo, así con el olor de la comida de cerdo, si sigues sin darte cuenta de lo que Dios quiere para ti, no vas a ver nunca la gloria de Dios en tu vida. No vas a ver nunca las bendiciones que Él preparó aquí en este tiempo. Es una mentira creer que las bendiciones de Dios y las promesas de Dios solamente las van a recibir para la eternidad. Hoy Dios quiere bendecirte y prosperarte. Hoy en este tiempo. La palabra dice que aquellos que dejaron todo por seguir a Dios van a recibir 100 veces más. Dice, y no solo en la vida venidera, sino aquí en este tiempo. ¿No estás caminando en abundancia? ¿No estás caminando en paz, en gozo? ¿Qué te está teniendo atribulado cada día? ¿Qué es lo que te frena? ¿Será que realmente estás creciendo en que Dios te ama y que quiere lo mejor para ti? ¿Realmente lo estás creciendo? Pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor que tiene para con nosotros. Amén. Él quiere bendecirnos. Bendecir quiere decir bien. Maldecir quiere decir mal. Ahora, cuando Dios dice bien de ti, escucha lo siguiente. Cuando Dios dice bien de ti algo, cuando Dios dijo, háganse los cielos y la tierra, hágase esto, hágase aquello, ¿qué pasó? ¿Ocurrió? Dios te bendice, dice bien de ti, eso va a ocurrir en tu vida. Amén. Y la Biblia dice que somos benditos con toda bendición espiritual. Eso eres tú, ese soy yo. Y si me caigo, me levanto, no importa cómo caí, me levanto porque a Él le interesa cómo yo me levanto. Amén. Y cómo restauro mi vida confiando en que Él está en mí. Tómate un minuto ahí. Quiero que se separen un poquito más. Sepárense un poquito más. Quiero que tengan la posibilidad de hablar con el Señor en libertad. Unos minutos más nada más. Vamos a subir la adoración. Ahí como estás. Tú sabes la relación que tenías. Tú sabes en qué estabas fallando. Hoy puedes venir ante el Señor. En confianza, dice la palabra. En confianza, en confianza, en confianza. Que Él no mira tus errores. Él no mira tus fallas. Él mira que tú eres su hijo. Él mira a su hijo amado.